UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. El desarrollo de los puertos se analiza seguramente a 15 o 20 años plazo. Temas que estaremos abordando en los siguientes minutos aquí en la pantalla de UCB Televisión a través de Tu Puerto, con dos importantes invitados para debatir los proyectos presentes que nos traen futuro y los proyectos de futuro que se debaten en el presente. Los números no anticipan un escenario fácil. Es más, la mirada tiende a ser bastante pesimista a la hora de analizar el desempeño y comportamiento de la economía mundial y los efectos que esto puede tener sobre nuestro país. Sin embargo, la actitud en el Terminal 2 a cargo del grupo OHL es contracíclica. La razón es muy simple. Hay que planificar el futuro, pensar en los nuevos desafíos que tendrá el sector y evaluar los escenarios que pueden crearse a partir de los nuevos proyectos portuarios para la zona. Así lo creen en Terminal de Cerros de Valparaíso, empresa concesionaria a cargo del Espigón, donde asumen que la competitividad con los otros terminales los obligará a mantener un ritmo sostenido de crecimiento. Bueno, en el ámbito de la operación portuaria, el 2016 un año con novedades, producto de que hay un nuevo terminal que entró a operar, que es el terminal de Puerto Central, un terminal de contenedores nuevo, que va a generar un cambio y mayor competencia. Así que en el ámbito operacional es un año que va a ser muy dinámico, activo y va a requerir de nuestros mejores servicios para mantenernos en esta dura competencia con los otros terminales y con los otros puertos. Para ello, avanzar en la materialización del nuevo Terminal 2 es clave a la hora de pensar en las exigencias planteadas por los mercados internacionales para el arribo de cargas y la internacionalización de nuestros productos. Bueno, yo ya lo he manifestado. Nosotros esperamos este año el gran desafío que tenemos es obtener finalmente la resolución de calificación ambiental, que es lo que nos permite iniciar las obras de construcción. El estudio, el proceso es un estudio de impacto ambiental, un proceso complejo, amplio, que tiene muchas aristas y que, bueno, y particularmente está muy vinculado con la ciudad y con la comunidad. Tenemos que hacernos cargo de todos los impactos que genera un proyecto como este en el ámbito patrimonial, turístico, paisaje. Por lo tanto, es un gran desafío que tenemos por delante. En este mismo contexto, mantener relaciones laborales sanas con los trabajadores pasó a ser parte importante del clima organizacional y de las certezas que necesitan los operarios para desarrollar un trabajo seguro, eficiente y con alto nivel de apego a las responsabilidades profesionales y técnicas. Por lo cual, el último acuerdo colectivo entre el operador y los sindicatos fue gravitante para mirar un horizonte sin contratiempos. Tenemos una alta valoración de aquel acuerdo por varias razones, pero yo diría que la principal es, primero, que fue producto de un diálogo, de un acuerdo. Duró mucho tiempo, se trabajó largo tiempo y yo creo que logramos tener un convenio, un acuerdo que es muy beneficioso para ambas partes. Para nosotros nos da tranquilidad, nos da certeza en este ambiente tan competitivo en que nos desenvolvemos, y a los trabajadores les da más beneficios. De alguna manera se le quita precariedad al empleo del trabajador eventual, hay más beneficios, así que yo creo que fue un muy buen acuerdo. A esto se agregan las obligaciones contractuales que firmó Terminal de Cerros de Valparaíso al momento de asumir la concesión del sitio 2, vinculadas al respeto de su entorno, al desarrollo de mesas de trabajo con el municipio local y la empresa portuaria porteña, y a una actitud empresarial que debe escuchar los requerimientos de la comunidad que los acoge. Tiene una alta valoración, creo que ha sido una excelente iniciativa, en este caso del Puerto de Valparaíso, del APB, el haber incorporado en el contrato de concesión esta mesa, porque nos ha permitido trabajar en forma más ordenada, más sistemática. Recordemos que esta es una mesa que integra el municipio, el puerto y nosotros, en términos de que vamos detectando dónde se pueden focalizar estos recursos que estamos obligados a poner año a año. Análisis que continuará en la pantalla de UCB Televisión en una nueva edición de Tu Puerto, junto a los protagonistas de la actividad marítimo-portuaria en la ciudad patrimonio de la humanidad. Ya estamos en el estudio principal de UCB Televisión para continuar con Tu Puerto, pero ahora analizando y debatiendo temas importantes de la agenda marítimo-portuaria de nuestro país. Y para eso estamos con dos importantes invitados. Ricardo Tejada, gerente general de la Asociación Nacional de Armadores. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Germán, muchas gracias. Gracias por la invitación. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Muy buenas tardes. Tú lo saludaste, lo saludamos también a un hombre de la casa, a don Raúl Ursúa, presidente del directorio de la empresa Puerto Valparaíso. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. La motivación fundamental del programa de hoy es hablar del futuro, de los proyectos futuros, pero también hay proyectos presentes que tienen un futuro en el corto plazo. ¿Qué pasa con aquellos proyectos presentes, Raúl, fundamentalmente con lo que es Barón, el T2, por ejemplo, o el BTP, el nuevo BTP? Mira, la verdad de las cosas que, tal como tú preguntas, cuáles son los proyectos presentes y futuros. Nosotros visualizamos que este año 2016 es un año de concreción de proyectos. La verdad que estamos muy optimistas de cuatro proyectos que son relevantes para la comuna de Valparaíso y para el puerto de Valparaíso. El que ya está en ejecución, que es el primero que se venía arrastrando desde hace más de un año, que es en el Terminal Pacífico Sur, había un proyecto de alargar el sitio 1, 2 y 3 en 120 metros, con lo cual quedaría como con 760 metros de muelle ese terminal, y le va a permitir atender 2 buques post-Panamax o buques cruceros mucho más grandes. Y además eso va a generar actividad económica, más trabajo para los trabajadores portuarios. Y eso ya está en obra. Se espera que se termine en el curso de este año. Por lo tanto, ahí tenemos un check, 60 millones de dólares de inversión, y eso está caminando. Después tenemos el terminal de pasajeros, una obra importantísima para nosotros, toda vez que va a ser el terminal de pasajeros más moderno de Sudamérica, y también nos va a permitir atender 2 cruceros simultáneamente, pasajeros de 2 cruceros simultáneamente. Y eso es una inversión del orden de los 7 millones de dólares que se espera que genere unos 300 empleos y debería estar operativo en la temporada 2016-2017. O sea, estamos hablando de finales de este año, claro, ya, de septiembre en adelante. Ustedes, no. Octubre. Claro. Octubre. Entonces ustedes saben que Valparaíso, y conjuntamente con el alcalde de la ciudad y una serie de actores que intervienen en el negocio de los cruceros, hemos venido haciendo una campaña que ha permitido que esto vaya creciendo. Este año tuvimos un aumento importante, estamos teniendo un aumento importante y esperamos que para el próximo las regaladas aumenten a 40. Por lo menos ya tienen incluso una cifra que es muy cercana a lo que va a ser la cifra del año pasado. Y ahora CITREI empieza en estos días en Estados Unidos y la delegación chilena va muy bien montada. Va nuestro gerente general, va el alcalde de Valparaíso y van todos los operadores de los distintos puertos de Chile. Y esperamos que esta sea una industria que siga creciendo. Y eso no solo es un negocio para Valparaíso, es un negocio para el turismo. Ver los cruceros en Valparaíso es algo que atrae mucha gente. Si ustedes pudieran darse cuenta, tú que vives en Valparaíso, estás en la zona, lo percibes, pero hay mucha gente que no lo percibe. Cuando hay cruceros atracados a cualquiera de los terminales, la gente se vuelca al puerto. Y además estos cruceros generan actividad económica en la zona, no solo en Santiago, sino que también en la zona. Eso también está caminando. Y después vendría Puerto Barón, que ese es un tema de lata historia que ha sido tratado de hundir como proyecto por actores que no tienen mayor significancia en Valparaíso, pero sin embargo han usado los métodos que la legislación permite, y es así como no han efectuado una cantidad cercana a las 10 demandas, las hemos ganado todas, no hay ninguna que hayamos perdido, y nosotros esperamos iniciar obras ya en los próximos meses. Este es un proyecto del orden de una inversión de 200 millones de dólares, va a traer una cantidad enorme de generación de empleo, alrededor de 4.500 empleos, y los hemos ido solucionando y acotando en una cosa que es inédita en Chile, porque hemos concordado con UNESCO una serie de observaciones que ellos hicieron al proyecto, que el gobierno permitió que se hicieran, porque no tendría por qué hacerlo. Y se ha ido puliendo, se ha ido mejorando, y vamos a sacar un proyecto que es, yo diría que en Chile no existe una instalación como la que vamos a tener ahí para uso de los porteños del país y de los turistas. Son 14 hectáreas que se entregan, el puerto la cede hacia la ciudad para que se abre este borde costero a la ciudad, de las cuales prácticamente de estas 14 hectáreas los 2/3 son de espacios públicos. Pero espacios públicos van a estar administrados, controlados, y muy bien tenidos como por la empresa concesionaria, no son plazas que van a quedar abiertas que cualquiera las venga a dañar. Entonces se pone en valor la bodega Simón Bolívar, que es una bodega que está hoy día prácticamente casi botada. Esto se pone en valor, es efectivamente que se instala un mall
pero además del mall vamos a tener restaurantes de muy buen nivel, restaurantes de comida rápida, cines, espacios para la cultura, espacios para la pesca, una marina, paseos de primer nivel. En Chile no existe un proyecto como este que le vamos a entregar a la ciudad, el Puerto de Valparaíso. Esperamos iniciar la obra en el curso de los próximos meses. Ricardo, después de haber escuchado, perdón, una capite antes. Después de haber escuchado esta parte, nos quedan algunos temas reservados con T2 y los otros proyectos que tenemos que ir avanzando. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes como armadores con respecto a estos proyectos que tienen que avanzar, especialmente lo que es TPS, que es un área importante de expansión, y lo que significa también el avance de otras iniciativas que están dentro de la cartera de proyectos actuales, pero que todavía tienen que tener un futuro para que se terminen y se inauguren? Bueno, nosotros como asociación y representante de los navieros chilenos, pero también voy a hablar un poquito de todos los navieros que somos usuarios, ¿no es cierto?, de los puertos chilenos, miramos con mucha atención los proyectos que se estén ejecutando y lo que se estén pensando en ejecutar en Chile, proyectos de desarrollo portuario. Tenemos muchos puertos, uno por región prácticamente, muy grandes, muy buenos, construidos entre los años 1900 y algo, 30, 40, 50, que afortunadamente en ese momento no existía la evaluación social de mercado, porque si no, no se hubieran construido los puertos del tamaño que tenemos hoy en día. No. Espero que cuando se construyan los puertos que vienen, los que se han anunciado, se construyan ojalá para 50 y 60 años más también. Estamos muy atentos porque en este momento, si bien después del año 2009 bajó, ¿no es cierto?, el crecimiento que tenían los puertos en Chile de transferencia de carga, aquí del orden de entre un 9 y un 13%, y creciendo a esa tendencia, si se hubiera mantenido, hoy en día estarían todos los puertos más que saturados y no habría dónde meter un buque. De hecho, nuestros puertos ya trabajan con un índice de operación bastante más alto que lo que es habitual en otros países del mundo. Por lo tanto, estamos atentos porque si volvemos, y espero que así sea, retomar los movimientos de carga que teníamos hace unos años atrás, o el índice de crecimiento, pronto vamos a quedar cortos de infraestructura. Es que a propósito de eso, porque claro, hablamos de la extensión del TPS, pero también están los otros proyectos que le hemos hablado incluso fuera de cámara, que están planteados para la zona de Valparaíso en particular, para el puerto de Valparaíso en específico. Y es ahí donde usted me imagino que tienen demandas importantes como armadores para lo que es los espacios y los requerimientos técnicos que se necesitan para poder funcionar mejor. Si hablamos de Valparaíso, el trabajo, lo que está haciendo TPS, la extensión de los 120 metros del sitio 3, obviamente es una tremenda obra porque permite alargar un frente continuo, que es lo que se busca hoy en día, no frente con distintos ángulos, con distinta orientación, lo que permite jugar con los buques que llegan y ponerlos en uno u otro sector, mover las grúas también y hacer más eficiente ese terminal. Y con eso se va a ganar bastante, va a permitir, como decía Raúl, ¿no es cierto?, recibir 2 cruceros o un crucero, Post-Panamax también. un buque post-Panamax, porque los buques grandes ya llegaron para quedarse. Se supone que en un par de meses más se inaugura el canal de Panamá y van a llegar buques más grandes. Vamos a pasar de buques con máxima eslora, perdón, las actuales cruzas tienen 304 metros, vamos a pasar a 427. Eso significa que van a llegar post-Panamax y más grandes también. Y que van a llegar al paraíso, van a llegar buques que van a requerir más espacio de ataque. El Terminal 2, que espero que se concrete también, lo cual permitiría amortiguar esta falta de infraestructura, va a permitir absorber esto y, por supuesto, también los trabajos que se están haciendo en San Antonio y todos los terminales de San Antonio. Sí, tocaste el Terminal 2 y ese es el tema al cual teníamos que avanzar precisamente. ¿Qué pasa con ese sitio en particular? Sí, pero yo quisiera decir que concuerdo plenamente con lo que tú has dicho. Afortunadamente la demanda bajó, si no estaríamos con ciertos problemas. Pero con este tipo de demanda, que recientemente se han actualizado las proyecciones de demanda, el Terminal 2 pasa a ser una obra fundamental. No solo para Valparaíso, para que Valparaíso siga creciendo, sino que para que el comercio exterior de nuestro país se siga desarrollando. Se puede hacer. No nos olvidemos, los telespectadores tienen que tener muy claro, nuestro país tiene una economía de desarrollo abierta al mundo. Tenemos 60 convenios bilaterales con terceros países donde prácticamente los aranceles tienden a cero. Sobre el 95% del comercio exterior del país se desarrolla por la vía marítima. Por lo tanto, es fundamental que podamos seguir desarrollando los puertos. Y Terminal 2 pasa a ser una pieza clave en toda esta dinámica del comercio exterior de Chile. ¿En qué está el proyecto hoy día? Está en su tramitación de estudio de impacto ambiental. La empresa TCVAL ha venido haciendo las cosas bastante bien últimamente, han contratado los especialistas que corresponden,
están prontos a responder la adenda de las observaciones que le hicieron los distintos organismos que tienen injerencia en este estudio de impacto ambiental. Y según las últimas reuniones que hemos tenido con ellos, ellos estarían entregando sus observaciones en la primera quincena, perdón, de aquí a fines de mes. Y esperamos que, si es que hay observaciones que normalmente en este tipo de procesos, que son bastante complejos, va a haber una segunda adenda. Pero cuando uno revisa las observaciones que tenemos, nos abriga la esperanza de que van a ser todas resueltas. ¿No son observaciones que tengan que ver con la viabilidad del proyecto, sino cómo se lleva adelante? Las mayores observaciones dicen relación con los problemas de vista que podría tener. Pero son observaciones, yo no quisiera descalificarlas. Más sociales que técnicas. Sí, sí. Técnica no hay ninguna. O sea, observaciones portuarias, ambientales. Y lo más importante es que no hay que olvidar que estamos construyendo un puerto en áreas que son portuarias. Y cuando se postula a Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, todos estos elementos de juicio del Terminal 1, del Terminal 2, incluso del proyecto Yolanda, se proporciona a la UNESCO. Y la gente sabía, antes de que Valparaíso fuera Patrimonio de la Humanidad, este desarrollo portuario ya existía. Incluso con áreas que antes tenían menos visibilidad que la que tenían ahora, porque la visibilidad que generaron la generaron por pérdida de actividad portuaria incluso. Y lo otro que hay que tener presente, y yo creo que tú lo puedes corroborar, la gente, el turista que viene a Valparaíso, la mayor afluencia de turistas es el Paseo 21 de Mayo y el Muelle Prat. ¿Y a qué van? A ver la actividad portuaria. Lo otro, de ningún mirador que tiene el anfiteatro se afecta la vista por el Terminal 2. O sea, Valparaíso se observa. Y lo tercero, que también hay algunas observaciones que dicen de que este proyecto podría afectar el turismo. Ese es un error garrafal. Este proyecto potencia el turismo. Imagínate tú lo que significaría tener 2 cruceros atracados ahí. Y junto a un par de naves post-Panamax, o sea, y una actividad portuaria incesante. Ahora, es una por sí solo es un atractivo la actividad portuaria. Es una inversión de $500 millones. Eso realmente genera, ¿no es cierto?, reactiva la economía en Valparaíso, genera... Si nosotros cuando el Terminal 2 esté en pleno funcionamiento, eso implica que aumente una cantidad de empleo de 20.000 plazas de empleo, porque duplica la capacidad que tiene el puerto de Valparaíso hoy día. 20.000 empleos generaría el Terminal 2 y eso la gente... Directos y asociados. Claro, eso la gente no estamos hablando desde la mano de obra para construirlo, como hasta quienes lo terminan operando. De tal forma que nosotros tenemos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, afortunadamente para el gobierno, Puerto Barón y Terminal 2 son los proyectos prioritarios que tiene el Comité de Ministros, Hacienda, Economía, Transporte y Obras Públicas para impulsarlo y sacarlo adelante. Les propongo un pequeño paréntesis porque vamos a observar temáticas que tienen que ver con actividades más lúdicas, fundamentalmente vinculadas al ámbito del deporte, porque Puerto Valparaíso junto a la Corporación Municipal de Deportes de la Ciudad Puerto han desarrollado una serie de actividades como la Calle del Deporte y aquí es donde todos se reúnen a practicar distintas disciplinas. Veamos el relato, las imágenes y luego seguimos con el debate y la conversación aquí en Tu Puerto. Más de 600 personas convocó la primera calle del deporte organizada por la Corporación Municipal de Deportes de Valparaíso, con el apoyo de la empresa portuaria Valparaíso y que se tomó la avenida Pedro Montt durante el verano con diversos deportes. Desde los más conocidos como fútbol y básquetbol hasta los más ajenos a la comunidad, entre ellos lucha libre, rugby, kangoo jump y otros, fueron los encargados de entretener a los porteños que durante esta mañana visitaron la céntrica calle de la ciudad Puerto. Puerto Valparaíso, además de colaborar en esta calle del deporte, estuvo presente en un gran número de actividades deportivas durante la época estival, entre ellas la Copa Pancho, el Campeonato Nacional de Básquetbol Femenino, la Corrida Valparaíso Patrimonial en 1000 peldaños, entre otros, como una forma de demostrar la relevancia que tiene para la empresa colaborar con la comunidad. Ahí estaba entonces el detalle con respecto a esta situación, pero retomemos lo que estábamos conversando. Se ve interesante, se ve ambicioso, se ve naturalmente ambicioso para un país que quiere crecer. Lo que escuchábamos recién de Raúl y las expectativas que ustedes tienen. Pero, ¿qué expectativas ustedes también tienen en el Terminal 2 desde el punto de vista de lo que significa su materialización definitiva? Bueno, estamos expectantes, porque ¿qué va a pasar? Si no se construye ese terminal, obviamente, después a lo mejor seguramente vamos a hablar del PGE, del puerto de gran escala que se va a construir, esperamos en algún momento. Si no se construye el Terminal 2, van a tener que llegar buques más chicos a Valparaíso. Van a seguir llegando buques más chicos, lo que va a significar que Valparaíso se transforme en el puerto feeder, va a decir, lleguen puertos más grandes
a otros países y empiecen a hacer prácticamente un transbordo de contenedores porque no hay espacio en Chile. Y eso obviamente nos quita la supremacía o un cierto liderazgo que tenemos en la costa Pacífico como un país portuario, ¿no es cierto? Un país importante, con una tradición, una antigüedad portuaria. Nuestra marina mercante tiene 198 años, va a cumplir 200 años, estamos cerca del bicentenario, y eso ha ido el desarrollo a la par con los puertos en Chile. Si no se construye eso, van a llegar buques más chicos. Y podría traer un incremento del valor de los fletes. Además, porque y del valor, claro, y porque además nos impide el hecho de comunicarnos con otras economías que podrían depender de nosotros, principalmente la cuenca del Atlántico, a quienes les podríamos transferir carga, ¿o no? Exactamente. Y no consideremos solamente los puertos como frente de atraque. Un área importante de los puertos son las áreas de respaldo, que no solamente basta con tener 600, 700, 800 metros lineales, sino que también un área de respaldo acorde a los buques que van a llegar. Los buques que van a empezar a llegar van a ser de 8.000, 9.000 teus y van a llegar menos buques porque van a ser más grandes. Entonces vamos a requerir áreas de respaldo donde poder manejar y mover esos contenedores. Y con una alta capacidad de eficiencia también, desde el punto de vista de la operatividad, el tiempo recalada y todo eso. Pero fíjate tú que la eficiencia, y esto es bueno decirlo, ¿eh? Valparaíso es uno de los puertos más eficientes de Sudamérica, no cabe duda. Y del mundo. Y del mundo. Tenemos un gran operador que es Terminal Pacífico Por la Sur. cantidad de metros cuadrados y la cantidad de contenedores que mueve, la carga. El modelo operativo que tiene TPS es un modelo que hay que relevarlo porque es uno de los mejores. Estamos lejos. El caso Mejor de que TPS ha sido cualquiera. notable porque la necesidad obliga. Valparaíso no tiene dónde crecer hacia los lados. Si tú miras los grandes terminales en Bélgica, en Holanda, en Alemania, Claro. tienen áreas donde tienen estaqueado 1, 2, 3 de alto. Tienen espacio. Aquí han tenido que aplicarse el ingenio para poder hacer producir cada rincón del puerto y finalmente llegar a estaquear. Hoy día ya van creo que en 7 de alto. 7 de alto. Mejoraron las grúas de pórtico para poder darle uno Las más. RTG, claro, las hicieron recrecer ahí. Ya, pero estamos hablando del presente que nos lleva a un futuro cercano, pero hay un futuro aún un poquito más lejano porque se está debatiendo en este presente, que es el Terminal 3 y que es uno de los proyectos más ambiciosos. Tú hablabas hace un poquito rato del puerto de Gran Escala, que es un proyecto Así que se ha parecía muy denominado. embalado en un momento, pero que después tuvo cierto nivel de detención, mejor análisis ante el escenario económico. Lo que hablamos también fuera de cámara, que era con respecto a esta estación intermodal para incrementar la transferencia de carga por ferrocarril. ¿Qué pasa con estas iniciativas que están allí en la agenda, anotadas también y que esperamos un ticket para ellas? Mira, primero que nada recordar que el mal denominado puerto de Gran Escala es una tarea ministerial que se da para los puertos de San Antonio y Valparaíso. Ambos terminales vamos para el 3er año, haciendo todos los trabajos previos para que en definitiva se tome una decisión de dónde se va a construir infraestructura de gran escala. Frente a eso, nosotros hemos sido muy majaderos de que creemos que es un mal negocio construir un puerto de gran escala, sobre todo en una zona tan sísmica como la nuestra. Nosotros le hemos planteado al gobierno que aquí hay que construir infraestructura de gran escala en los dos terminales. No puedes tú desarrollar uno y dejar el otro que se muera. Y ambos puertos tenemos dos muy buenos proyectos. Nosotros pensamos que el nuestro es mejor, obviamente. Tenemos una serie de parámetros para sostenerlo, no es una simple expresión No es tincómetro, entre de comillas. voluntad. Claro. ¿Ah? Creemos que nuestro proyecto, por ser más pequeño, más a escala de ciudad, es un muy buen proyecto. Y nuestra posición es que cuando llegue el momento, el gobierno que esté va a tener que llamar a licitación y podrá licitar y ser el sector privado el que escoja dónde hace las inversiones. Nosotros pensamos que nuestro proyecto es muy competitivo, es de inversiones muy racionales y pensamos que cuando sea oportuno esto va a salir a la luz. Seguimos trabajando en aquello, vamos en la misma medida que de avance de O San sea, no Antonio. está frenado esto, se avanza paralelamente a la actividad actual. Absolutamente. No, este año tenemos una cantidad enorme de recursos invertidos, seguimos haciendo estudios de ingeniería, San Antonio lo sigue haciendo igual, y todavía faltan. Recién conversábamos fuera de cámara de que, dadas las proyecciones de demanda, las necesidades de nueva infraestructura, si va al Terminal 2, se te desplazaron unos 10 años. Pero todos sabemos que si hoy día tomamos la decisión de hacer esta infraestructura de gran escala, lo vamos a demorar entre 5 y 6 años como menos, por lo menos, ¿no es O cierto? quizás 10 para tenerla ya No, porque vamos muy avanzados. Construida, Pero podemos que vamos, no, construida, vamos muy avanzados. Entonces hay tiempo para dejar que se maduren los proyectos, que se terminen los estudios, ver cómo repunta la demanda y tomar las decisiones. Pero fundamentalmente hay que esperar qué pasa con el Terminal 2.
Sí, y ese es un tema que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque los astilleros construyen los barcos más rápido que a veces se construyen los sitios portuarios, y las economías tienen fluctuaciones positivas y negativas. De pronto dependemos mucho de China, pero hay otros mercados también que se abren al otro lado del Pacífico o en la propia costa Pacífico. ¿Cómo ustedes también analizan ese escenario y las demandas que debemos tener de aquí por lo menos unos 5 o 10 años más? La demanda, desgraciadamente, desde el año 2009, como te dije, a la fecha, tuvimos una crisis en el año 2009, estamos en una crisis mundial, no solamente nacional, que ha hecho que el crecimiento y la misma transferencia de contenedores haya bajado. Lo que me preocupa a mí es que si se vuelve a retomar el índice de crecimiento que teníamos antes del 2009, por supuesto, considerando que se construye el T2, vamos a llegar rápidamente a un nivel al tope. Y yo no soy tan optimista como Raúl en el sentido que trabajé en construcción de obras portuarias, digamos, en el gobierno, y creo que se va a demorar un poquito más, porque son muchísimos los estudios, si bien se van avanzando en la ingeniería conceptual, ingeniería básica, pero construir un puerto de este tamaño, considerando todos los movimientos materiales, la cantidad de mano de obra que vamos a tener, las interferencias de cualquier... que han tenido otros proyectos y que va a tener por el hecho de estar metido en la ciudad misma, yo creo que va a ser entre 6 y 8 años desde el momento que se toma la decisión. Por eso creo yo que es importante, si bien se sigue avanzando, yo eso lo encuentro loable, que se vaya pensando y se tome una decisión, ojalá pronto. Acá, en San Antonio, en los dos, no me voy a manifestar de dónde podría ser un proyecto mejor, los conozco, creo que los dos, digamos, tuve la posibilidad de conocerlos bastante bien, sé dónde están avanzando, pero creo que hay que pensar una decisión ya. Una decisión país al final de cuentas, eso es lo que se tiene que tomar. Raúl, en ese mismo sentido, la propuesta del Terminal 3, ¿cómo se inserta en esta dinámica de crecimiento portuario necesario que tiene que tener Valparaíso? Como te lo decía, nosotros concordamos un proyecto a escala de ciudad porque nuestra primera intención era construir 4 sitios para buques post-Panamax. Y eso es nuestro proyecto que partía desde el Barón mismo, llegaba hasta más allá de la caleta Portales. Claro. Entonces, para concordarlo con la ciudad, nos pusimos de acuerdo con el municipio, liberamos la caleta Portales y los llegamos a 3 sitios para 3 buques post-Panamax. Y nosotros pensamos que, si bien es cierto, son infraestructura importante, es algo muy similar a lo que se va a hacer en el T2, si las características son las mismas. 16 metros de calado para buques para cada sitio de no menos de 400 metros de eslora. Y la ingeniería hoy día ha avanzado tanto que no es tan complejo construir los puertos. Hay que saber muy bien qué tenemos en el subsuelo, cómo está el fondo marino, cómo son las corrientes, para dónde hay que proteger, los vientos, pero la mayoría de los datos están. Entonces, y no quiero entrar en polémica, pero entre 6, 5, 7 años, bueno, son los tiempos que se demoran este tipo de obras. Y yo creo que tenemos la holgura para hacerlo. Por eso, cuando se pone mucha presión de que ya hay que tomar la decisión hoy día, hay que hacerlo, pero con calma, sin presiones. Y todavía los estudios no están terminados, porque no basta instalar el sitio. No, y no basta tener solamente el estudio portuario, claro, sino que el Ministerio, y en eso yo creo que es una muy buena decisión, está haciendo todo un estudio de la red logística que llegan a los puertos. Y ese es un dato que se está trabajando. Y que podría involucrar la construcción de nuevos accesos para Valparaíso y específicamente para esa área. Y ahora para nosotros, para que vaya el T3 tiene que ir cabritería. O sea, sí o sí. Eso no tiene Cuando yo menciono 6 a 8 años, considero los estudios, no solamente la mano de obra, la construcción ahí, o sea, porque hay la misma estudio de impacto ambiental, ese sabemos que se va a demorar por lo menos un año y medio, 2 años. Entonces, por eso, digamos, hay que tener su holgura. Hay que tener su holgura. Y hagamos también una diferencia, porque yo también tenía un cierto error conceptual al principio cuando yo tendía a unir este proyecto T3 con lo que era una estación intermodal, que también estaba proyectada. Ahí hay diferencias considerables. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, para que nos explique eso también, que involucra incrementar la carga ferroviaria. Si bien es cierto, va a servir posteriormente al Terminal 3, pero la estación intermodal nace de una intención que tiene el Ministerio de Transporte de que aumentemos la carga que se transfiere por medio de ferrocarriles. Hoy día el puerto de Valparaíso, el 1% de su carga se usa el medio ferroviario. Y la meta de transporte es que de aquí a un lapso de 10 años seamos capaces de aumentarla al 30%. La verdad es una meta excesiva, porque si tú lo sabes mejor que nadie, en el mundo la carga que se mueve por ferrocarril está entre el 10, 12, 15%. En Europa está en ese rango. Entonces, llegar al 30 es difícil. Pero como Valparaíso no puede entrar con los carros al costado del buque, dada la complejidad que tienen estos terminales, hay que construir una estación intermodal. Y en eso ya tenemos un acuerdo con Ferrocarriles, tenemos un convenio
vamos a ser socios estratégicos en aquello. Ya contratamos los primeros estudios del modelo de negocio con INECOM. Ahora estamos llamando una licitación pronto para profundizar el estudio. Nosotros pensamos que a lo mejor el próximo año podríamos estar ya en construcción. Ricardo, yo felicito y se nos acaba el tiempo, ¿sí? Por eso encuentro notable porque por fin vamos a tener un terminal o intermodal, que es lo que corresponde y lo que se hace en todo el mundo. Eso. sea un puerto desarrollado, necesita tener una capacidad doble de carga por lo menos. Y con eso descongestiona las vías también de carretera. Absolutamente. Y mejora la seguridad en el transporte y hace durar más los caminos. Tiene varias lecturas positivas de eso. Se nos pasó volando el programa, estuvo muy interesante la conversación. Hay que continuar el capítulo 12 de estos proyectos de futuro, realmente. Como siempre, un gusto. Yo creo que es importante conversar con ellos el tema qué pasa con este nuevo negocio del mundo marítimo. Va a traer aparejado que van a haber menos líneas, tal vez se van a concentrar en más fusiones. Fusiones, y eso trae impactos importantes sobre los terminales portuarios, que es un tema súper interesante que podemos conversar en otra oportunidad. Ricardo Tejada, Raúl Ursúa, muchas gracias por estar aquí en el estudio CB Un gusto, Ricardo. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Señores televidentes, este debate lo puede observar también a través de redes sociales en YouTube y obviamente la pantalla de UCB Televisión. Nos vemos.